¿Qué es Samadhi? Samadhi es el estado en el que la meditación logra su cometido. En ese estado el individuo trasciende el mundo objetivo de la realidad, la identidad subjetiva de sí mismo e incluso la misma actividad en la que está involucrado, la meditación. No es un estado de inconsciencia, ni tampoco de excitación emocional. La palabra misma indica su significado. Sama significa equilibrio y Di, inteligencia. Samadhi es el estado de equilibrio intelectual donde el individuo y el mundo de la dualidad se funden en la bienaventuranza de la comunión divina. En el Samadhi, el mundo no desaparece, queda como un sueño en el cual el soñador es lo único real. La conciencia prevalece todo el tiempo, pues gracias a ella nos percatamos de todas las cosas. Para que la conciencia se sujete y aferre a sí misma, lo único que tenemos que hacer es soltar las cosas. En realidad, cuando nos salimos o alejamos de ella, nos quedamos sin hogar. Esto sucede al crear o tejer algo imaginario. El yo real siempre está en casa. Es el yo personal el que parece volverse sin hogar una vez que se aleja de su origen. El ser es lo más cercano y querido. Separarnos de él es la causa de toda ignorancia y sufrimiento. La luz del conocimiento únicamente proviene del sujeto, nunca del objeto, el cuerpo. Por lo tanto, lo que llamamos el ser no es el cuerpo. Nosotros somos esa unidad inteligente llamada yo. Ella ve y conoce, pero no puede ser vista ni conocida, porque es siempre sujeto y nunca objeto. Y debido a que no podemos ver ni conocer nuestro yo, lo confundimos con el cuerpo, que sí podemos ver, escuchar y conocer. Para que la mente pueda percibir su propio estado original ella misma, por medio de la autoindagación y el autocontrol, tiene que eliminar los obstáculos. Ver al que ve, conocer al conocedor. Es la llave maestra que revela el secreto del ser y el origen del mundo. Cuando el mundo aparece, tenemos que averiguar a quién se le parece. Mantenernos en la base, el yo, porque cuando me centro en el yo, ¿qué importa si el mundo aparece o desaparece? Solamente el soñador de este mundo, Jagat, es real, a diferencia del sueño mismo, que es un engaño, un castillo en el aire. Todo este drama que es el mundo es creado por la mente y llevado a cabo dentro de ella misma. Al ubicarnos en el ser, el sufrimiento del cuerpo dejará de afectarnos y de igual modo dejaremos de ver al mundo y al cuerpo como externos. Los veremos como un fenómeno dentro de nuestro propio ser. El mundo dejará de ser una entidad física y se convertirá en algo esencialmente espiritual. La meta de todo sadhana es la separación consciente entre el cuerpo y la conciencia pura. Y morar en Brahman o la conciencia pura
equivale a perder el sentido de individualidad. Durante los estados de vigilia, sueño y sueño profundo, existe una continuidad del ser, pero no del individuo y de los objetos. Por lo tanto, solo el estado de ser, que es permanente, es real, a diferencia del cuerpo y el mundo, que son transitorios y en consecuencia no reales. Finalmente, la autoindagación nos revelará que la conciencia individual y la conciencia pura son una y la misma, pues si no lo fueran, el logro de esta última por aquella sería imposible. La luz del ser es el conocimiento puro, con el cual conocemos todas las cosas, incluso el ser mismo. Durante el samadhi, cuando hay ausencia de todo pensamiento oscurecedor, uno experimenta vívidamente el resplandor y luminosidad del ser. Visión divina equivale a luminosidad. Debido al pensamiento yo, conciencia individualizada, proyectado sobre él por el Maya, el testigo sin mancha da la impresión de ser una entidad separada, o el ego fantasmal. Así también, la conciencia individual, Jiva, aun siendo ella misma conciencia pura, debido a las tendencias latentes, vasanas, se manifiesta como el cuerpo, el mundo externo y su multiplicidad. Pero cuando se logra la contemplación constante del ser, ésta llega a prevalecer sobre el pensamiento yo, dejando a aquel morar en sí mismo. El rugir del Atma silencia el pensamiento yo, y el ignorar u olvidarse de Brahman, Dios, es lo que hace que se proyecte el mundo. Esta ilusión, por el hecho de ser una mera sobreposición, no existe ni antes de la percepción ni después del conocimiento. Los ignorantes piensan que la ilusión maya es real. Los reflexivos dirán que es indescriptible y los sabios afirman que no tiene existencia. Si tú permaneces como el ser libre de pensamientos, el maya se extingue. A menos que el soñador despierte, el sueño no llegará a su fin. De igual manera, a menos que la mente se desilusione o despierte de su sueño, la agonía del nacimiento y la muerte, samsara, no se acabará. La mente se afianza y fortalece en las raíces del olvido y la ausencia de una indagación adecuada y perece ante una indagación seria y sistemática. Así, el ser individual, Jiva, deja de existir y se convierte en pura conciencia. El discernimiento, la ausencia de deseos, la tranquilidad y el anhelo por la liberación vuelven al hombre apto para la autoindagación. El ser es el testigo de los tres estados: vigilia, sueño con sueños y sueño profundo, y está más allá de los cuerpos denso, sutil y causal, y de las 5 envolturas. El ego es solo el experimentador. La práctica espiritual más avanzada es así. Yo actúo como el testigo de los objetos y actividades que presencio y conozco, mientras yo permanezco consciente. Ellos no, porque son inertes. La práctica termina al comprender de manera clara y contundente
que los objetos que consisten en todos los nombres y formas son inconscientes, inanimados e insensibles. No tienen existencia real y por lo tanto se desvanecen. En este momento de la práctica, al no haber nada que observar, el testigo o proceso de atestiguar acaba fundiéndose en la conciencia pura o Brahman, quedando entonces solo el ser como Brahman. Únicamente Brahman es real, todo lo demás es irreal.